El andén. Y de paseo por el andén de Factor Ferroviario, nos toca la tertulia de este capítulo, en este caso, la diferencia entre velocidades comerciales y velocidades máximas de una línea. Eso es, Ángel. En nuestra tertulia de hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre velocidades comerciales y velocidades máximas. Bueno, muchos de vosotros os estaréis diciendo, pero vamos a ver, si esto es lo mismo. Pues en términos relacionados con servicios ferroviarios, no lo es. Son dos conceptos que no son lo mismo y no podemos confundirnos entre velocidad comercial y la velocidad máxima a la que se puede circular por una línea. Entonces, vamos a empezar definiendo cada uno de estos conceptos. En primer lugar, velocidad comercial. Es la velocidad media a la que va un tren entre un punto de origen y un punto de destino. Y la velocidad máxima, como ya lo indica su nombre, es el valor máximo de velocidad a la que un tren puede circular en esa línea. ¿Qué ocurre? Que la velocidad máxima va a quedar limitada por las condiciones del tren y por las condiciones de la infraestructura. Pues todos sabemos el peralte, el gradiente, las condiciones de la vía. Mientras que la velocidad comercial, bueno, además de quedar limitada por todos estos factores, porque evidentemente siempre será menor que la velocidad máxima, también está limitada por otros condicionantes que son propios del recorrido del tren. Por ejemplo, si circulan otros trenes, si tenemos paradas intermedias o si tenemos entradas y salidas de estaciones. De hecho, ya todos sabemos que cuando el tren se aproxima a una estación tiene que reducir su velocidad hasta llegar a 0 km por hora. Además, supone un tiempo entre que suben y bajan los viajeros y después tiene que arrancar desde 0 km por hora hasta la velocidad que tenga en esa línea. Es decir, que todo esto también se va a tener en cuenta a la hora de calcular la velocidad comercial. Yo creo que lo mejor para entenderlo es ver algunos ejemplos de velocidades máximas y velocidades comerciales. Por ejemplo, en la línea Madrid-Valencia nos encontramos con una velocidad máxima de 300 km por hora. Sin embargo, los trenes que circulan por estas vías, que son Alvias e Intercities, el Intercity, por ejemplo, tiene una velocidad comercial de 100 km hora y el Alvia de 127 km hora. Aquí ya hay un ejemplo donde en función del material rodante, sea Intercity o sea Alvia, que prestan el servicio que permite inicialmente una velocidad máxima de 300 km hora, pero que sin embargo están limitados a una velocidad comercial entre 100 y unos 125 km hora. Otro ejemplo, por ejemplo, en la nueva línea de Extremadura se permite una velocidad máxima de 180 km hora, pero la velocidad comercial no son 180. Entre Monfragüe, Plasencia y Cáceres es de 130 km hora. Badajoz-Mérida, 122 km hora. Madrid, la estación de Atocha-Badajoz es de 106 km hora. Por tanto, la velocidad comercial dependerá, entre otras cosas, de la velocidad máxima de los trenes que circulan por esa línea, ya que cada familia de trenes se diseña para un determinado rango de velocidad y depende de múltiples factores, como la relación potencia a peso, la aerodinámica del tren, incluso hasta la alimentación que tiene el tren, mayor en corriente alterna que en continua. Otra variable de la velocidad comercial es que, por ejemplo, Adif aplica en sus operaciones los surcos o slots de tiempo. Esto es una reserva de tiempo para realizar un determinado trayecto, que se establece para tener preferencia al realizarlo y poder cumplir un horario previsto. Cuando el administrador de infraestructuras desarrolla los surcos disponibles, lo hace intentando sacar el máximo partido de la red, buscando que las diferentes franjas interfieran entre sí lo menos posible. Por otro lado, la velocidad máxima se establece cuando se diseña el trazado de una línea también en función de una serie de parámetros, como por ejemplo la geometría tanto en planta como en alzado y el radio de curva mínimo que tiene su trazado. Por ejemplo, en la línea Segovia-Valdestillas tiene radios de 15.000 metros aptos para 500 km hora. Otra variable importante es que el entreeje, que es la distancia entre dos vías contiguas, tenga una distancia determinada. Siguiendo el ejemplo de Segovia-Valdestillas, la obra de fábrica es apta para 6 metros de entreeje, aunque finalmente las vías se montaron a 4,7 metros. Este entreeje varía con la velocidad debido al desplazamiento de aire durante el cruce entre trenes.
Esto es especialmente importante cuando en el cruce de trenes, sobre todo uno de ellos es de mercancías, porque el aire que desplaza el cargamento es bastante importante, sobre todo si está formado por contenedores vacíos. Otro ejemplo de la importancia de este parámetro lo tenemos en la única línea de alta velocidad española para tráfico mixto. Esta línea es la de Barcelona Frontera Francesa por el túnel del Pertús, que también tiene 4,7 metros, y Adif estableció que solo se iban a circular en un máximo de 200 km por hora entre Barcelona-Figueres y Figueres-Vilafant. Y además se han instalado dispositivos de control sobre la carga. Otro ejemplo es en Alemania, que lo que hacen es que los trenes de mercancías circulan a otras horas o se limita la velocidad de los trenes a 200 km por hora en los tramos compartidos, a pesar de que tienen un contrarreloj mayor, que puede ser de hasta 4,8 metros. Y si seguimos hablando de los parámetros, otra consideración a tener en cuenta como parámetro es el vuelo del balasto. Por ejemplo, en España las líneas de alta velocidad se tienden sobre un lecho de balasto y sus piedras pueden ser desplazadas por los trenes dependiendo de muchos factores: el propio tipo de balasto, el diseño, la altura de los trenes, pero principalmente el factor que más influye es la velocidad, que se sitúa, como todos sabemos, en las líneas de alta velocidad en torno a los 300 km por hora. Por tanto, lo que está ocurriendo es que cuando pasan los trenes a estas velocidades, cercanas a 300 km por hora, se va a crear un flujo turbulento, mayoritariamente detrás de los bogies, que puede levantar alguna partícula de balasto. Esta va a rebotar contra las ruedas o los bajos del tren y va a volver a salir disparada con una velocidad muy alta y con una energía cinética muy alta. ¿Qué ocurre? Que esta piedra va a rebotar otra vez contra el balasto, va a mover otras piedras, creándose un efecto que se conoce como nube de balasto. Por lo tanto, vamos a tener muchas piedras rebotando continuamente entre la vía y los bajos, entre las ruedas y los bogies del tren. Por ejemplo, como una anécdota, en el año 2008, durante la puesta en servicio de la línea de alta velocidad hasta Barcelona, se comprobó que había menos impactos si se bajaba el nivel de balasto 4 centímetros por debajo de las traviesas, porque esto impedía que las piedras quedasen encima de ellas. Pero ¿qué ocurría? Que este método encarecía muchísimo la infraestructura y también alargaba el mantenimiento. Por otro lado, también se comprobó que saltaban más al paso de los trenes S102 que con los S103 y que aún eran mejores los resultados con los S100. En definitiva, las proyecciones de balasto es otro factor a tener en cuenta a la hora de calcular la velocidad, ya que puede causar daños como abolladuras en los ejes, timonería de freno. También se puede deteriorar el carril, obligando a su amolado, o incluso se pueden deteriorar los aparatos de vía. Otro dato para completar los factores que influyen en el cálculo de velocidades son los sistemas de control, mando y señalización, que también pueden marcar la velocidad máxima de la línea. Hay muchos controles distintos. Por ejemplo, el sistema ASFA digital lo marcaría en un máximo de 200 km por hora, 220 km por hora con EBICAP, 300 km por hora con ETCS nivel 1 o 350 km por hora con ETCS nivel 2. Estos dos últimos sistemas formando parte del sistema RTMS. También forman parte de los factores a influir en la velocidad máxima la infraestructura en sí. Por ejemplo, si existen pasos a nivel, la velocidad máxima será de 155 km por hora. Si hay instalado un vallado integral en la línea, pues se podría subir la velocidad máxima a 160 km por hora o incluso hasta 200 km por hora, que también se puede complementar con detectores de caída de objetos. Bueno, y no nos olvidemos que al final, para el cálculo de todas las velocidades, también hay que tener en cuenta la minimización de las emisiones de carbono en los corredores, ya que es evidente que un aumento de velocidad también supone un aumento del consumo de energía. Por ello, se calculan las velocidades óptimas con un balance entre explotación y emisión para reducir la huella de carbono. Con esto acabamos la tertulia de hoy. Esperemos haber clarificado las diferencias entre velocidad máxima y velocidad comercial, así como la cantidad de factores que incluyen en los cálculos de las mismas. Esperemos que os haya gustado. Si tenéis cualquier sugerencia, nos la podéis hacer llegar en los comentarios o en el email. Muchas gracias. Ancho ibérico.
Y un día más ponemos fin a este capítulo de Factor Ferroviario, no sin antes ir a nuestra sección de Ancho Ibérico, donde os contamos la anécdota de la semana. Bueno, en este capítulo más que una anécdota va a ser el popurrí de anécdotas, ya que son muy cortitas, pero la verdad es que son muchas muy curiosas. Todos conoceréis la famosa frase de el tren de Arganda que pita más que anda. ¿Y por qué es esta frase? ¿De dónde viene? Pues fue popularizada por la lentitud con la que este ferrocarril hacía su recorrido, y es que tenía una estación detrás de la estación de Retiro, en la avenida de Menéndez Pelayo, justo donde está ahora la colonia del Niño Jesús. Pues bueno, la siguiente, muy rápida, es el metro de Madrid pasa de 10, llegamos a 11. Esta es la frase publicitaria que utilizó Metro de Madrid cuando el 16 de noviembre del año 98 se inauguró el primer tramo de la línea 11, que iba de Plaza Elíptica a Pan Bendito. Es peligroso asomarse al exterior. Cuando los trenes no tenían ventanillas herméticas cerradas, era posible subirlas y bajarlas a conveniencia a fin de que entrase aire o se mitigase el posible calor que hubiese en los vagones. Pero también era posible asomarse para ver el paisaje. Todas las ventanillas tenían una chapa metálica advirtiendo de los peligros de sacar la cabeza por los riesgos de sufrir lesiones con algunas ramas contiguas a la vía. Esta frase fue identificada por algunos en clave política durante el régimen anterior. El metro ha llegado a Prosperidad, pero la prosperidad no ha llegado al barrio. Esta frase fue muy comentada en la época por la gente del barrio de Prosperidad y la gente que utilizaba el metro, cuando el 26 de marzo de 1973 se inauguró el tramo de la línea 4 desde Diego de León a Alfonso XIII, que daba servicio obviamente al barrio de la Prosperidad. Por fin el tren llegaba a este barrio, que se llamaba Prosperidad, pero la gente no consideraba que la prosperidad hubiera llegado todavía al barrio. Pues nada, con esto nos despedimos por hoy. Esperamos que os haya gustado. Dadle al like, suscribiros, compartir. Como siempre decimos, es una comunidad que estamos creando entre todos, por lo tanto, compartir en vuestras redes sociales para llegar al mayor número de gente posible. Y suscribiros, que solamente 1 de cada 3 está suscrito. Darle al botón y así tendremos más suscriptores en el canal. Y también tenemos newsletter, os lo decimos en todos los capítulos. Apuntaos a la newsletter donde cada 2 semanas os tenemos al día de todas las novedades y de muchas curiosidades. Sin más, nos despedimos hasta el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, o sea, de verdad, esto no lo pongas de tapas más que se me ha puesto en negro la pantalla. Esto no sé qué, ¿no? Yo me estoy enrollando mucho, me cortáis. Que a lo mejor estoy aquí soltando una perorata. Hola, ¿qué tal? Venga, empiezo. Perdonad, he dado así y se me ha subido arriba del todo. Que es siempre por mi culpa.